Hola, ¿qué tal? Seguimos con esta serie de vídeos sobre el repaso de los temas de la Constitución. En el caso de hoy vamos a ver los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 de la Constitución española, del título primero de los derechos y deberes fundamentales, del capítulo segundo, derechos y libertades, y de la sección segunda de los derechos y deberes de los ciudadanos. ¿Vale? El primer artículo de esta sección 2 de los derechos y deberes de los ciudadanos nos dice, es el artículo 30, en su punto primero nos dice lo siguiente: los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España, ¿vale? Tanto el derecho, ¿vale? Los españoles tienen el derecho y al mismo tiempo también tienen el deber de defender a España, ¿vale? Eso es lo que nos dice el punto 1 del artículo 30. El punto 2 del artículo 30 nos dice que la ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará con las debidas garantías la objeción de conciencia, así como las demás causas de excepción del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. Es decir, pudiendo imponerla no quiere decir que así sea, pero que podría hacerlo si así fuera conveniente. ¿Vale? Entonces la objeción de conciencia es vista como correcta, ¿vale? Y, y pudiendo imponerse, en su caso, una prestación social sustitutoria. El artículo 30 en su punto 3 nos dice que podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Puede ser que en vez, como sustitución del servicio militar, se puede establecer un servicio civil, ¿vale? Para aquellas personas a lo mejor que sean objetoras de conciencia, puedan hacer este servicio civil. En el artículo 30, en su punto 4, nos dice que mediante ley, ¿vale? Mediante la ley, podrían regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en una DANA o un COVID, pues puede ser que mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos, ¿vale? En los casos de grave riesgo, o catástrofe o calamidad pública, ¿vale? El artículo 31 de la Constitución, ¿vale? Que va sobre financiación pública, principios y obligaciones, ¿vale? Nos dice en el artículo 31, en el punto 1, que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, ¿vale? ¿Vale? Inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrán alcance confiscatorio, ¿vale? En ningún caso van a poder ser confiscados. El artículo 31, en su punto 2, ¿vale? Nos dice que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, ¿vale? Los gastos públicos realizarán una asignación equitativa de los recursos públicos, ¿vale? Pues tanto para medicina, tanto para educación, etc. Y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia económica, es decir, tiene que haber unos criterios de eficiencia, ¿vale? De austeridad. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley, ¿vale? Con el arreglo a la ley solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público, es decir, adecuándose a lo que diga la ley. ¿Vale? El artículo 32, que nos habla de matrimonio, igualdad y derechos y ley, nos dice en su punto primero que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen los mismos derechos a la hora de contraer el matrimonio, tanto hombres como mujeres. El artículo 32 también, en su punto segundo, ¿vale? Nos dice que la ley, ¿vale? La ley regulará las formas de matrimonio, ¿vale? La forma, la edad también, la capacidad de contraerlo, ¿vale? Qué capacidades tiene que tener para poder contraer el matrimonio, la edad que se tiene que tener para poder contraer el matrimonio, los derechos y deberes de los cónyuges y las causas de la separación o disolución y sus efectos. Es decir,
También la ley va a poder regular la separación de los mismos, la disolución y también los efectos de las propias separación o disolución de ese matrimonio. En el artículo 33, que va sobre propiedad, derechos, función y límites, ¿vale? Nos habla en su punto primero que se reconoce el derecho de la propiedad privada y la herencia, ¿vale? En el punto 33 se habla de que se reconoce el derecho a tener una propiedad privada y poder heredarla, ¿vale? El artículo 33 en su punto segundo nos dice que la función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes, ¿vale? La función social de estos derechos, ¿vale? Delimitará su contenido de acuerdo con lo que dice la ley, ¿vale? El artículo 3, el artículo 33 en su punto tercero nos dice que nadie podrá ser privado de su bienestar y derechos sino por causa justificada de la utilidad pública o interés social, ¿vale? Mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con los dispuestos en la ley, ¿vale? Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o intereses sociales, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto con las leyes. El artículo 34, fundaciones, ¿vale? Interés social y de ley. El artículo 34 nos dice en el primer punto que se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general con arreglo a la ley. Es decir, los ciudadanos españoles tenemos derecho a hacer fundaciones con fines de interés general, ¿vale? Con arreglo a lo que diga la ley, ¿vale? Pero también nos dice en el artículo 33, en el punto 2, que regirá también para las fundaciones lo dispuesto en el apartado 2 y 4 del artículo 22, que ya hemos visto en otros vídeos, ¿vale? Que nos dice el artículo 22 en el punto 2, pues que las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito, ¿vale? Son ilegales, ¿vale? Y también el punto 4 nos dice que las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas de acuerdo con actividades en virtud de resolución judicial motivada, ¿vale? Eso es lo que nos dice el artículo 22, al que hace referencia el artículo 34 en su punto segundo, ¿vale? Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en el apartado 2 y 4, ¿vale? Estamos en el apartado 34 de la Constitución sobre fundaciones, interés social y ley, ¿vale? A continuación pasamos al artículo 35, trabajo, deber, derechos y dignidad. El artículo 35 tiene dos apartados. El primero nos dice que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Tienen el deber de trabajar y al mismo tiempo derecho al trabajo. A la libre elección de profesión u oficio, ¿vale? Se pueden dedicar a lo que buenamente uno quiera, siempre dentro de la ley, y la promoción a través del trabajo, ¿vale? Tienen derecho también, los españoles, todos los españoles tienen derecho a la promoción a través del trabajo. Se refiere a los españoles, ¿vale? Y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y también las de su familia, ¿vale? Sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación, en este caso, atención, concretiza por razón de sexo, ¿vale? Sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Eso lo dice el artículo 35 en el punto primero. El artículo 35 también, el punto segundo, dice que la ley va a ser quien regulará el estatuto de los trabajadores, ¿vale? Los estatutos de los trabajadores son aquellos acuerdos, ¿vale? Tienen carácter de ley que van a regular cómo se van a comportar tanto empresarios y trabajadores con respecto al trabajo a realizar. El artículo 36 de esta sección segunda de los derechos y deberes de los ciudadanos nos habla sobre los colegios profesionales, regulación y democracia. En el artículo 36 nos dice que la ley regulará, va a ser la ley, ¿vale? La ley regulará
las peculiaridades propias, ¿vale? Las circunstancias propias de los regímenes, régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de la profesión de las profesiones tituladas. Será la ley la que regula, pues, por ejemplo, los colegios profesionales de los médicos, de los abogados o de farmacéuticos, ¿vale? La estructura interna y el funcionamiento de los colegios deberá ser democrática, ¿vale? Esto, como lo vimos también en sindicatos y también lo pudimos ver en lo que son las empresas y los partidos políticos, debe tener un funcionamiento interior democrático, ¿vale? Eso está reflejado en el punto 36, el artículo 36 de la Constitución, ¿vale? Que nos habla de colegios profesionales, regulación y democracia. En el artículo 37, conflictos laborales, negociación y garantías, ¿vale? El artículo 37 de la Constitución nos habla de los conflictos laborales, negociaciones y garantías. El artículo 37, en su punto primero, ¿vale?, nos habla de que la ley garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y los trabajadores y los empresarios, así como las fuerzas vinculantes de los convenios, ¿vale? Va a ser la ley la que garantice el derecho a la negociación colectiva, ¿vale? En su punto segundo del artículo 37 nos dice que se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, ¿vale? Tanto tienen derecho los trabajadores y también los empresarios, ¿vale? Si nos preguntan quién tiene derecho, solo los trabajadores, solo los empresarios, los dos tienen derecho, ¿vale? Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflictos colectivos, ¿vale? La ley en el segundo punto también nos dice que se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivos. La ley, ¿vale?, también la ley en este caso, que regule el ejercicio de este derecho sin prejuicio a las limitaciones que se puedan establecer, que incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. Es decir, pues si siempre hay un derecho a hacer huelgas, pero la ley también va a garantizar, va a dar garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, ¿vale? Vale, seguimos en el título primero de la Constitución Española sobre derechos y deberes fundamentales, en su capítulo segundo, derechos y libertades, y en la sección segunda de los derechos y deberes de los ciudadanos. En este artículo 38, empresa libre, mercado y productividad, en el artículo 38 nos dice que se reconoce la libertad de empresa en el marco de economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen, ¿vale? Serán los poderes públicos los que garantizan y protejan, ¿vale?, su ejecución y la defensa de la productividad, ¿vale?, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación, ¿vale? Eso es lo que nos dice el artículo 38 de la Constitución. Y hasta aquí este video, ¿vale? Hemos visto en este video, pues, los artículos que corresponden a la sección 2 del capítulo segundo del título primero de la Constitución Española.